Así de simple. Vamos a la otra. Este es un modelo presentado de armaduras para un pórtico. Uno ve aquí la armadura negativa del pórtico, uno la ve aquí, y uno ve la densificación de estribos en una longitud. Este pórtico tiene como 7 metros, ¿no? 1,5 metros porque tiene una luz de 7 metros el pórtico. Este es un dibujo real, así va la obra y así se ejecuta y así se controla. No la municipalidad ni el que ha hecho el plano tiene que ir ahí y controlar. ¿Está? La otra. La densificación en extremo de viga de los estribos es en el pórtico plano ahí y en el pórtico espacial en la distancia perpendicular. Porque los pórticos van en los dos sentidos. El sismo ataca por cualquier lado. La próxima. Ahora vamos a la densificación en extremo de columna. Nosotros ante un terremoto de diseño, siempre el diseñador tratará de evitar. Fíjense ustedes que no hay rótula en las columnas. Las últimas rótulas, las últimas que yo podría permitir, son estas de abajo, antes que la estructura caiga. Pero fíjense que las columnas están limpias de rótulas, de arriba hacia abajo. Entonces, el diseñador tiene que lograr este mecanismo, esta estructura flexible, lograrla. Entonces debe evitar que se forme la rótula en extremo de columna, mejorando sustancialmente la calidad del hormigón, apelando a que, nuevamente, al confinamiento con estribos en extremo de columnas. ¿Se acuerdan ustedes del concepto, sí, alemán, que era el sunchado de columna? Cuando uno decía, cuando yo suncho la columna, aparece como un hormigón de mayor calidad. Y eso es cierto. Eso es cierto porque el hormigón es un material que responde a una ley de rotura, que es de un material frágil o Duncker-Prager que se llama, que si uno lo pondría en una máquina triaxial como al suelo, más tengo de presión de confinamiento, más carga me soporta axialmente. Eso ya lo habían descubierto los alemanes, los norteamericanos. Por eso aconsejaban, cuando uno quisiera un hormigón, supongamos, a mí me dan un hormigón berreta, muy berreta, para una columna. Hablemos qué berreta, un H13, un H17, me dan para una columna. Si yo lo quiero hacer comportar a ese hormigón como un H30, le pongo un suncho helicoidal del 10 con un paso cada 8. Y ese hormigón se comporta como un hormigón de muchísima mayor calidad, porque lo que hace la armadura es confinarlo, no permitir que se deforme lateralmente, que es el cáncer que tiene el hormigón. Si el hormigón se puede deformar lateralmente, genera grieta interna y se... Entonces, por este motivo, que es otro motivo diferente que el de las vigas, este motivo es mejorar la calidad del hormigón, también tenemos que densificar el estribo ahí, la próxima. Entonces, en las zonas críticas de columna son en el nudo, arriba y abajo, y en el medio es una zona normal. Adelante. Esta es una armadura que se presenta para llevar a la obra. Esta armadura tiene, fíjense ustedes, este es el caso de un cabezal, o puede ser la base de un pilote. Esta es la altura de colado que va a tener esa columna. Hasta ahí se va a colar porque se optó por columnas primero por la altura que tiene. Esta es una obra que tiene 4 metros y pico de alto, o 5 metros. Y se densifica los estribos aquí abajo y arriba cerca del nudo, tal como nos imaginamos. La otra. Si en Santiago, en zona 1, no hay grandes cargas normales. En zona 1, por el terremoto, no hay grandes cargas normales. Hay grandes cargas laterales, que no es lo mismo que las normales. Por lo cual, esto sería una grosería. Esto es una armadura para una zona 3 o una zona 4. Pero es bien ilustrativa para saber cómo uno tiene que proceder con los estribos. Todas las barras tienen que estar estribadas.
y cada una de estas secciones de estribo suma a la armadura de confinamiento que habíamos hablado en la diapositiva anterior. Fíjense ustedes las barras extremas, fíjense las adyacentes, las centrales, y en definitiva esto se superpone en todo esto y da este estribado. Repito, esto es una locura para Santiago, esto es para una zona 3 o una zona 4, ¿no? Pero nos da el concepto de que todas las barras las tenemos que atar y que ese estribo, esas cantidades de capas que lleva, con secciones se suman en esa armadura de confinamiento que yo tengo que calcular. Esa es la armadura de confinamiento. Es una fórmula tan pava que está en el tomo 2 del CIRSOC 103, con la carga axial y con la dimensión de la columna, despejamos nosotros la cantidad de estribo que necesitamos proveer. Y ya está. Vamos a otra. Resumen, la función de los estribos: resistir el esfuerzo de corte, como ya sabíamos, prevenir el pandeo prematuro de la barra comprimida, cuando va y viene la columna en el terremoto o la viga, previene el pandeo prematuro, confina los núcleos de hormigón comprimido para hacer un hormigón de mayor calidad, provee la fuerza de cierre en la zona de empalme por su justaposición. La importancia de la armadura transversal en el desarrollo de una respuesta estructural dúctil, o sea que deforme plásticamente para que minimice el terremoto, no puede enfatizarse lo suficiente. ¿Qué quiere decir esto? No hay palabra para agradecer al estribo lo que puede hacer por la estructura. Y ese concepto es un concepto norteamericano o un concepto neozelandés, no lo tenían los alemanes en profundidad. Tal vez los alemanes podrían haber visto una o dos bondades del estribo. Y esa es la herencia que tenemos nosotros. Recorran la ciudad y vean los estribos que tenemos en la ciudad. Recorran la ciudad y vean los estribos. Esto nosotros andaríamos mucho mejor, ya nomás achicando en esas longitudes críticas que hemos dicho, a 7,5 el paso. O sea, partiendo por la mitad, tomando como una armadura de corte mínima cada 15 centímetros, si el edificio no es muy alto, cada 20, propongámonos una armadura mínima como eso, y en las zonas críticas de rótula plástica en viga y cabezal y capitel o pedestal de columna, la partimos por la mitad, ponemos cada o 10 centímetros o 7,5. Con eso andaríamos muchísimo mejor. Yo los invito a que vean los estribos que hay en la ciudad. O sea que el estribo es un compañero, un aliado frente al terremoto. Vamos a la otra. Fundación. Vamos a poner todas. Este es un error que viene de la CONCAR 70 y no está tan enfatizado en la NA 80 y sí lo trata de desmitificar el CIRSOC 103. Y el tema es así. Siempre se nos dijo a nosotros que para calcular una estructura sismo resistente, dice, supongamos lo mismo o pensemos que es como un viento, como que la empuja la estructura. Porque alguien dijo, da lo mismo que la base quede quieta y la estructura se mueva, o que la estructura quede quieta y movamos la base. Dice, aparentemente da lo mismo. Y filosóficamente el problema es totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque a las estructuras sismoresistentes, las fundaciones resultan primordiales. Primordiales. Y veamos por qué. A diferencia del viento, el sismo ataca por abajo, no viene por arriba. O sea que para que yo ponga la acción, la carga sobre la estructura y la disipe, yo necesito que la base se mantenga íntegra. Necesito que la base sea mi garantía, es el eslabón más fuerte en la cadena. Para yo colgar de ahí todo mi análisis sismoresistente en altura. Entonces, la acción sobre la fundación es una tremenda energía. Ya hemos visto eso. Es una tremenda